Eso es impermanente. Eso no se puede permitir. Yo no sé si se van a salvar, ¿eh? O sea, una comida sin pan. Me lo hicieron, me estropearon el día. De verdad que fue fantástico, lo pasamos muy bien. Allí no se estaba oyendo en la escuela de Cuna. Fue fantástico, lo pasamos muy bien, por lo menos yo lo disfruté el día de una manera impresionante y quiero también sumarme a la gratitud, al agradecimiento de todos, a aquellos que estuvieron colaborando tanto en la comida como en el transporte, como en todo lo que organizamos. Somos capaces de hacer un montón de cosas, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Somos capaces de hacer muchas cosas y además de hacerlas bien. Los hermanos que estuvieron allí poniendo y quitando mesas, ayudando con las sillas, con todo. Hacemos muchísimas cosas y a todos los que colaboran, a los que sirvieron las comidas, a los que la hicieron, todos. Gracias, gracias porque entre todos hacemos que los días sean hermosos. Amén. El Señor es el que nos da esa oportunidad, esa unidad, ese amor, ese deseo de colaborar juntos. Amén. Creo que el bebé Zuli no se ha movido en esta semana porque va a salir perezoso. ¿No dicen que de tal palo tal astilla? Bien, vamos a leer la palabra del Señor, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Como van a estar un ratito sentados, vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Isaías capítulo 5. Aprovechen para estirar las piernas mientras están leyendo la palabra del Señor. Respiren hondo, relájense, porque vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 1: ahora contaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Hasta aquí nos quedamos la semana pasada, pero ahora vamos a continuar. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, he aquí clamor. Señor, esta es tu palabra, la que tú has dejado escrita para que nosotros meditemos en ella. Y te confesamos de todo nuestro corazón que tenemos necesidad de que tú nos hables, de que tú, Señor, seas quien nos muestres en esta mañana cuál sea tu palabra específica para cada uno de nosotros, como te hemos pedido. Háblanos. Nosotros prometemos oír tu voz y obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Recuerdan que el domingo pasado le dije que el sermón lo iba a predicar en dos partes? El domingo pasado estuvimos viendo sobre estos dos primeros versículos que hemos leído en esta mañana, del 1 al 2. El cantar del amado a su viña. Y estuvimos viendo que la viña estaba en una ladera fértil, pero que realmente necesitaba muchísimo trabajo para que esa viña pudiese dar frutos.
y que el amado hizo ese trabajo. Y estuvimos meditando en lo que Dios ha hecho en su viña, es decir, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vimos cómo Dios cercó, despedregó, plantó esa viña, edificó una torre y también un lagar. Y estuvimos meditando en el significado que tienen cada una de estas cosas, cada uno de estos símbolos que Dios utiliza para hablarle a su pueblo. Dios habla en parábolas. Jesús hablaba en parábolas. Y es importante entender lo que Dios nos está diciendo a través de esas cosas. Y lo vimos cómo Dios había tomado nuestras vidas, nos había puesto un sello de propiedad, ¿verdad? Nos había acercado, había dicho, este es mío, ¿verdad? Para que no vinieran y nos hicieran daño, para que no vinieran a robar la bendición de Dios en nuestra vida. Dios nos cercó, Dios nos despedregó, nos quitó todas aquellas piedras que impedían que la gloria de Dios se viera en nuestra vida. Dios lo hizo. Dios quitó todo aquello que estorbaba para que nuestras vidas pudieran ser fructíferas. Dios plantó en nuestra vida. Dios puso su espíritu en nosotros. Dios puso su palabra en nosotros. Y plantó buena semilla en cada uno de nosotros. Edificó una torre desde la cual Él vigila. Y está atento a que el enemigo no venga. Y si viene, que no pueda hacernos daño. Esa torre que nos hablaba de la presencia de Dios en nosotros. Y Dios plantó, o sea, edificó, construyó un lagar, porque Él espera obtener frutos de nuestra vida, frutos que glorifiquen su nombre. Y de estas cosas hermosas, a mí se me pone el pelo de punta. Estuvimos meditando la semana pasada, la bondad de Dios para con nosotros, el amor incondicional con el que Él nos ha amado a todos y cada uno de nosotros, porque todos hemos sido amados por Dios, porque por todos nosotros Él entregó a su Hijo único, por nosotros que no lo merecíamos, pero lo hizo. Dios ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Estoy seguro de que tenemos que cambiar el sentido de los testimonios. O sea, de verdad que muchas veces no entendemos lo que significa dar testimonio. Dar testimonio significa declarar la verdad de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestro favor. No solamente que lo material o las cosas que vemos a diario, sino lo más importante. Oiga, Dios perdonó mi pecado. Dios me salvó cuando yo estaba perdido. Ese es el testimonio. Cuando salimos a dar testimonio, tenemos que hablar de la obra más importante que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios ha sido bueno con nosotros, ¿o no? ¿Dios ha sido bueno contigo? Yo creo que no hay nadie en este lugar, ni en ningún lugar, que pueda decir que Dios no haya sido bueno. Los hombres le juzgan, le critican, le juzgan mal porque no lo conocen. La gente pregunta, si Dios existe, ¿por qué existe el mal? Pero no es Dios el que hace el mal, somos los hombres. Quienes nos quejamos contra Dios somos los que hacemos el mal. Y después contra Dios nos irritamos. Pero Dios es bueno. Y toda la historia de la humanidad está llena de demostraciones claras, palpables, específicas de la bondad de Dios en favor del ser humano. Dios es bueno. Y este cantar que encontramos aquí en Isaías lo demuestra. Dios es bueno. Todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas ha sido amarnos y bendecirnos más allá de lo que nosotros merecíamos. ¿Cierto? Dios nos ha amado. Pero aún así,
encontramos con que los frutos de nuestra vida no son los que Dios espera. Dios bendijo a su pueblo. Todo el esfuerzo que Dios hizo con su pueblo no dio el resultado que Dios tenía derecho a esperar. No produjeron las uvas dulces, jugosas y deliciosas que Dios esperaba recibir. El ser humano se ha limitado a defraudar a Dios una y otra y otra y otra vez. Y cuando digo el ser humano, tenemos que tener en cuenta que nosotros también lo somos, ¿verdad? ¿Verdad que muchas veces hemos defraudado a Dios? A pesar de que Él ha sido bueno con nosotros. ¿Lo hemos hecho, sí o no? Por eso, a través de esta parábola, Dios llama a juicio a su pueblo. A la gente de Judá, pero también a nosotros. Porque la palabra, como dice el apóstol Pablo, lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió. Lo que comienza como un cántico de amor es en realidad el preludio de un juicio que Dios le hace a su pueblo. Mire, es como el argumento de un abogado que comienza a plantear. ¿Recuerdan la historia real, la historia de cuando David pecó contra Dios, contra Betsabé, contra Urías? Y Dios, viendo que él no le dio importancia a su pecado, Dios le envió al profeta Natán. Y Natán, cuando llega, claro, tenía una ardua tarea, tenía que decirle al rey: Señor, has pecado delante de Dios. Y no es fácil decirle eso a un rey. Así que Natán lo que hace es que le cuenta una historia de un hombre poderoso, adinerado, que tenía muchos rebaños, y de otro hombre que solo tenía una ovejita y la cuidaba como a una hija. Y en esa historia Natán le dijo a David: Señor, el hombre poderoso recibió visita, y en vez de tomar de sus ovejas, de sus terneros, fue y cogió la de aquel pobre hombre que solo tenía una, y se la quitó y la sacrificó para dar de comer a sus invitados. Y la ira subió por el corazón de David y dijo: ese hombre merece morir. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú. ¿No te había dado Dios más de lo que podías necesitar? ¿Qué necesidad tenías tú de tomar la mujer de otro, de asesinar a tu esposo y de hacer lo que has hecho delante de Dios? ¿No te había dado Dios mucho más de lo que tú merecías? Y ahí sí, el corazón de David se quebró. Con esta parábola, con el cantar del amado a su viña, Dios está haciendo lo mismo. Le dice que Él tomó esa ladera, la trabajó, la cercó, la despedregó, la plantó, puso una torre y preparó un lagar. ¿No merecía Dios recibir del fruto de esa viña? ¿No merecía Dios esperar resultados de todo su esfuerzo y trabajo en las vidas de las personas a las que había bendecido tanto? ¿No merece Dios esperar fruto de nuestras vidas? ¿No merece Dios que nosotros le demos lo que Él realmente espera de nuestra vida, es decir, nuestro corazón? Hoy en día se predican evangelios falsos. Se les dice a la gente lo que Dios quiere: tu dinero. Pero Dios no quiere tu dinero. Dios no necesita tu dinero. Él dice: mío es el oro y la plata. Todo lo que hay en el mundo es de Él. El mundo y su plenitud. Él los creó. A Él le pertenecen, son suyos. Él no quiere dinero, ni quiere templos grandes que llenen de orgullo el corazón del hombre. Eso, a Dios eso no
no le sirve de nada. Dios quiere corazones rendidos. Dios quiere corazones entregados. Dios quiere vidas que entiendan que Él les ha amado, les ha bendecido. Y todo lo que Dios espera de nosotros es que glorifiquemos su nombre. Que vivamos de tal manera que el nombre de Dios que está sobre nuestra vida sea glorificado. ¿Qué pide Dios de ti? Amar justicia. ¿Saben? Dios llamó a los vecinos de Jerusalén a juicio y les dijo: juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? De esa mañana Dios nos está diciendo: ¿qué más quiere que yo haga por ti? ¿Qué no he hecho ya? ¿Qué necesitas que Dios haga que no haya hecho? Para que tú le entregues tu vida de una vez por todas a Dios. ¿Qué más tiene que hacer Dios que no haya hecho? Perdonó tus pecados. Hizo borrón y cuenta nueva, te dio una oportunidad de comenzar de cero. ¿Qué más necesitas para que tú tomes la decisión de una vez por todas de decir: voy a dar frutos que glorifiquen el nombre de Dios? Cuando la Biblia habla de frutos, habla de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nosotros. No está hablando de que traiga gente a la iglesia, no está hablando de tonterías. Está hablando de que haya en tu vida amor, que ames a quienes te rodean. Con el amor con que Dios nos amó a nosotros. No ame a los tuyos por obligación. Ámalo como Dios te ha amado a ti, aunque no lo merezcan. Porque nosotros no merecimos el amor que Dios nos dio, ¿verdad? Pero ama a los tuyos. Ama a tus hijos, ten paciencia con ellos. Ay, pastor, pero es que estoy harta. Ámalos. ¿O es que Dios no se harta de nosotros? Y sin embargo ahí está todavía, amándonos, esperando que nosotros demos frutos que glorifiquen su nombre. Ay, pastor, pero es que esta mujer es insoportable. Dios te ha amado con un amor tan grande que tú tienes amor para dar. Tienes mucho amor para dar. El amor que Dios te da a ti no es para que solamente tú lo disfrutes, que puedes disfrutarlo, debes disfrutarlo, sino para que ese amor te sirva para amar a aquellos que te rodean. Que nos amemos los unos a los otros es un mandamiento de Cristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo, dice Jesús, os he amado. No de cualquier manera. Ay, sí, yo amo mucho a los hermanos. No, con el amor con que Cristo nos ha amado. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho? Fuimos malos y aún así Dios perdonó nuestros pecados. Y no de cualquier manera. Envió a su propio Hijo. Lo estuvimos viendo en el retiro, ¿verdad? A su propio Hijo. Y lo castigó a Él con el castigo que merecíamos nosotros. Y aún así no lo respetamos como Él merece. A veces nosotros que nos llamamos cristianos vivimos como si no lo fuéramos, hablamos como si no lo fuéramos, actuamos como si no lo fuéramos, y el fruto de nuestra vida no es el que Dios espera que demos. ¿Qué más, dice Dios, podía yo hacer a mi viña que yo no haya hecho? ¿Qué más tiene que hacer Dios para que de una vez por todas digamos: sí, Señor?
me voy a tomar en serio eso de glorificar tu nombre. Me voy a tomar en serio eso de que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios. Él tiene derecho a esperar frutos de nuestras vidas, pero dimos frutos que no eran los deseados. ¿Piensa que Dios se quedará cruzado de brazos? Si algo nos dice este pasaje, es que eso no va a quedar así. Dios es paciente y Él es misericordioso y Él es amor, pero Él es justo. Y si Él no castigara al que actúa mal, entonces no sería justo, pero Él lo es. Y un día, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Así que lo que se nos dice aquí en este pasaje es que Dios va a hacer cosas. Os mostraré, dice ahí en el versículo que dice 5, os mostraré pues ahora lo que yo haré a mi viña. ¿Qué dice que hará? Y yo quiero que piensen en lo que estuvimos viendo la semana pasada y en el significado de estas cosas. Él dice que quitará su vallado. ¿Recuerdan lo que significaba el vallado? Significaba que le pertenecíamos a Él. Cuando alguien pone una cerca, un vallado, está diciendo, eso es mío. Y cuando Dios dice que quitará el vallado, quiere decir que va a renunciar a esa propiedad. ¿Ustedes entienden lo que eso implica? Cuando Dios quita su sello de nosotros, cuando Dios quita la valla de nuestro alrededor, está implicando algo que muchos creen que no es posible. Pero aquí es lo que Dios nos está diciendo. Quitaré el vallado. Oiga, es posible que Dios renuncie a tu propiedad, es decir, a que tú seas suyo. Es posible que Dios quite su protección de ti. Es posible. Si tú no das los frutos que Dios quiere, es posible que Dios diga, no lo quiero. Mi hijo dio su vida por él, pero si esta persona no está dando los frutos que yo quiero, no quiero a esa persona. Y muchas personas no van a poder disfrutar de la eternidad con Dios porque Dios no va a permitir que se le acerquen. Y muchos dirán, pero Señor, si Cristo murió por mí. Sí, es cierto. Jesús murió por todos. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero no todo el mundo se va a salvar, no todo el mundo va a entrar en el reino de los cielos, no todo el mundo le va a aprovechar que Cristo diera su vida por él. Aquellos que no tengan frutos de santidad, aquellos que no den frutos que glorifiquen a Dios, Dios no los quiere cerca. Dios quitará la valla. Aunque sus nombres hubieran sido escritos en el libro de la vida, Él los quitará. Hay quienes dicen que eso no es posible. La Biblia dice que sí. La palabra de Dios nos dice que sí. Y esto tiene que ser una trompeta de aviso. Es decir, no estamos aquí jugando a la iglesia. Esto son cosas serias. Dios nos está diciendo que Él está trabajando en nuestro favor, que Él está haciendo un gran esfuerzo para que nosotros demos frutos. Y si no los damos, Dios quitará la valla. Nos dejará a merced de ladrones. Serás pasto de aquellos que no saben diferenciar entre las uvas dulces y las uvas agrias. Caerá en manos de gente inicua que hará negocio contigo. ¿No les está pasando esto a muchos hoy? Que creyendo que están en la viña del Señor, están en viñas ajenas. Que creyendo que están dando frutos que glorifican a Dios, en realidad simplemente están aparentemente siendo viña de Dios cuando en verdad no lo son, porque no están unidos a la vid verdadera que es Cristo, porque el fruto que dan no es el que Dios espera.
Si Dios le quita su vallado, habrá ladrones que entren y expriman sus frutos. Algunos no quieren ni pensar en eso, pero es lo que les está ocurriendo. Hoy hay muchas viñas, pero solo una es la de Cristo. Hay muchas viñas, pero solo una es la de Jesús. Y ellos mantienen la esperanza de ser viña de Dios cuando en realidad no lo son, porque Dios renunció a la propiedad de sus vidas, por cuanto no están dando los frutos que Dios quiere. Es posible que estén dando uvas, frutos, pero los frutos que Dios quiere los tenemos en Gálatas 5, del 22 al 23. Y dice, aportillará su cerca, es decir, destruirá sus muros, para que sea invadida y pisoteada. Eso tiene que ver, fíjense, cuando yo estaba leyendo esto, yo le decía, Señor, ¿a qué te refieres con eso? Pues yo miré en los textos originales, dice, aportillaré significa destruiré, como a patadas, es decir, destruirá los muros que protegen la propiedad de la viña. Y yo le dije, Señor, ¿qué quiere decir con esto? Y ¿saben? Cuando una viña no tiene valla, ni tiene tampoco muros, está invitando al enemigo a que entre y a que tome lo que quiera de ahí. Es como si Dios, escuchen bien, estuviera diciendo, a ver, hagan con mi viña lo que quieran. Porque fíjese, es lo que está diciendo. Dice, haré, versículo 7, le quitaré su vallado y serán consumidas. Aportillaré su cerca y será ¿qué? Hollada, pisoteada. Pisoteada. Nosotros, está profetizado que nosotros le pisaremos, Cristo le pisará la cabeza al diablo. Pero si nosotros no somos viña del Señor, es el diablo que nos pisará la cabeza a nosotros. Yo sé que estas cosas no son agradables y no es lo que uno espera oír un domingo por la mañana, pero es lo que Dios quiere que escuches. Ojo, Dios está dando una palabra de advertencia. Tiene que ver con abrir las puertas al enemigo, abandonarte a tu suerte ante tus enemigos. Dice, y haré que quede desierta, es decir, abandonada, solitaria, sin ayuda. Como si Dios le dijera al diablo, tienes barra libre, puedes hacer con su vida lo que quieras. ¿Te imaginas? Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, yo quiero que lo lean conmigo. Mateo capítulo 12, versículo 43. Mateo 12, 43. ¿Saben? Cuando Jesús estaba hablando estas palabras, estaba hablando con judíos. Estaba en una sinagoga y les estaba hablando a los judíos. Y los judíos eran el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Los que consideraban que eran salvos porque pertenecían a Dios. Y es a estos a los que Jesús les dice en el versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Vamos a ir explicando punto por punto. Nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aunque Dios quería salvar a todo el mundo, nosotros estábamos perdidos. Pero cuando creímos en Jesús, Jesús mandó al Espíritu Santo a nuestra vida y todo hombre fuerte, todo demonio que pudiera haber en nuestra vida, todo lo malo que pudiera haber en nosotros, salió de nosotros. Así que el espíritu inmundo, cuando sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice, ¿qué dice? Volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla ¿qué?
desocupada. El dueño no está. Piensen en esto. Jesús les está diciendo a los judíos, tú crees que perteneces a Dios, pero Dios no está contigo. El espíritu inmundo salió de ti cuando creíste. Y el Espíritu Santo entró en tu vida. Pero por alguna razón, tu casa está desocupada. Significa que el Espíritu Santo no está en ti. Algunos dicen, no es posible que alguien que tenga el Espíritu lo pierda. No es posible que un cristiano se pierda. No es posible. Lo dicen. Pero la Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí. Es posible que alguien que ha tenido al Espíritu Santo, Hebreos capítulo 6 lo dice claramente, que es imposible que los que una vez fueron iluminados, la luz es Cristo, ¿verdad? La luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, dice Jesús. Bien, Hebreos dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, pues tuvieron a Cristo. Vamos a explicar y ahora explico Hebreo. Porque miren, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega, dice, la haya desocupada, barrida y adornada. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre cuando ese espíritu inmundo vuelve? Dice que entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados, ¿qué hacen? Moran, viven allí. Y el postrer estado, es decir, el estado posterior de aquel hombre, viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación, dice el Señor. Mire, esto es lo que dice la palabra de Dios. Si tú has sido bendecido por Dios, has sido tomado por Dios como propiedad, Dios ha puesto su espíritu en él, en ti, y tú no das los frutos que Dios quiere, Dios va a salir de ti. Y si Dios sale de ti, ya no va a haber esperanza para ti. Porque si Dios te abandona, ¿quién te recogerá? Si Dios, que es quien salva, no quiere salvarte, ¿quién podrá salvarte? Hebreos capítulo 6, vamos a ir ahora sí a Hebreos capítulo 6. Lo vamos a leer en el versículo 4. Y dice ahí, es imposible. Versículo 4 del capítulo 6 de Hebreos. Que los que una vez fueron iluminados, recibieron a Cristo, que es la luz del mundo, y gustaron del don celestial, es decir, tuvieron la salvación, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Es decir, recibieron la presencia del Espíritu en sus vidas y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Quiere decir, entendieron las Escrituras, recibieron dones, capacidades sobrenaturales, los poderes del siglo venidero. Dice, y recayeron. Es decir, es imposible que los que han tenido esta experiencia y recaen, sean de nuevo, como dice ahí, renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Mire, es imposible que los que han sido salvos, si menosprecian la salvación, puedan volver a arrepentirse. Eso es lo que dice la palabra. Pero eso significa que los que han sido salvos pueden dejar de serlo. Y esto hay gente que no le gusta que se diga, hay gente que en el Facebook verán ustedes como los reformados siempre atentan contra estas cosas porque para ellos están tan seguros. No, una vez salvo, siempre salvo. Yo puedo hacer lo que me dé la gana, que Dios no me va a quitar la salvación. Pero eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura desde Génesis hasta el Apocalipsis nos dice que Dios pone delante de ti la bendición y la maldición. Y Dios te dice, escoge la bendición. Pero si no escoges la bendición, ¿qué es lo que te queda? Maldición. Escoge la vida para que viva, dice Dios. Deuteronomio capítulo 15, Deuteronomio capítulo 19. Hay multitud de pasajes. Dios te dice, coge la vida para que viva, porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Pero si tú escoges la muerte, ¿qué dice la palabra del Señor?
que Jesús le dijo a los judíos que hay dos caminos, uno ancho por el que van mucha gente y otro angosto y estrecho por el que van poca gente. Pero esto se lo estaba diciendo a los judíos, que creían que todos eran salvos por pertenecer al pueblo de Israel. Y Jesús le está diciendo, la mayoría se van a perder, solo unos cuantos se van a salvar. No hace mucho me mandaron una postal de estas de fakes, donde se veía una discoteca y un montón de gente entrando para allá. Se ponía una iglesia y iban dos nada más para adentro. Hoy en día ya no es necesario eso, porque muchas iglesias parecen discotecas. Tienen hasta DJ. Mire, estos pasajes, nos gusten o no nos gusten, son palabra de Dios. Son pasajes de los que los cristianos no quieren hablar. Los cristianos no quieren oír pasajes, no quieren leer, no quieren estudiar ni meditar pasajes que hablen de juicio de Dios. Quieren pasajes que hablen de promesas, de palabras bonitas, de bendiciones. No quieren saber la verdad. Quiere que alguien adormezca su conciencia. Ay, ya, qué bueno que somos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo victorioso, gloria a Dios. Vamos al cielo, tenemos victoria, ay, aleluya. Pero en realidad están muertos, muertos espiritualmente, porque no están dando frutos que glorifiquen a Dios. Y cuando una vid está viva, fructifica y da uvas dulces conforme al propósito de Dios. Y aquí se nos dice en Isaías 5 que Dios la podará. Dice, no dejará de podarla, dice. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Es decir, Dios va a dejar de trabajar en tu vida. Si tú no das los frutos que Dios quiere, Dios va a dejar de trabajar contigo. Dios va a dejar de trabajar en ti. Nos abandonará. Y esa es la peor condenación que Dios puede hacer a un ser humano, porque el ser humano en sí mismo lleva la semilla de la autodestrucción. Tú necesitas a Dios. Necesitas que Dios siga trabajando en ti, porque sabes que aún no eres lo que deberías ser. No eches a Dios de tu vida, porque entonces te crecerán el cardo y los espinos. Es decir, todos los resultados serán malos. No tendrán bendición de parte de Dios. Esto nos habla de consecuencia, de castigo. Y es que el castigo es algo real. Está en la palabra. No nos gusta, pero es real. Y aún dice ahí, a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Esto nos habla de cielo cerrado, ¿verdad? Si Dios cierra los cielos y deja de enviarnos bendición, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nuestras vidas? Nos habla de un hambre de Dios no saciada, de un vacío espiritual. ¿Y todo por qué? Sencillamente porque no estamos dando los frutos que Dios espera de nosotros. Mire, el último pasaje, el versículo 7, es un pasaje que al verlo en diferentes versiones, no hay ninguna que transmita la fuerza que tiene este versículo. Esta ni siquiera es la española, no tiene la fuerza, porque en el hebreo, cuando dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, dice, esperaba juicio, y he aquí vileza. En el original, la palabra que se traduce por juicio es mispat, terminado en T, mispat. Esperaba mispat. Y dice, y he aquí mispat, terminado en B. Es un dicho popular en el tiempo en el tiempo en el que esto se escribió. Esperaba mistad,
Mishpat, y todo lo que encontró fue Mishpat. Mishpat significa juicio, es decir, una vida ordenada, una vida correcta, una vida de rectitud, alguien que obra en justicia, alguien que hace lo bueno, alguien que actúa como Dios espera que actúe. Eso es lo que Dios esperaba, juicio, es decir, que fuéramos juiciosos. Y todo lo que encontró fue Mishpat. Y el significado correcto de la palabra Mishpat es derramamiento de sangre. Es decir, esperaba que fuéramos juiciosos y fuimos unos desalmados. Ustedes dirán, pero pastor, yo no he matado a nadie. Cuando nosotros actuamos mal, cuando no damos los frutos que Dios espera, nosotros estamos asesinando a personas. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando no le damos ejemplo a nuestros hijos, los estamos matando. Porque los alejamos de Dios. Y vivir lejos de Dios es la muerte. Padres y madres, demos ejemplo a nuestros hijos. Que ellos cuando crezcan hagan lo que quieran, pero mientras son niños, nosotros tenemos el deber de ser juiciosos, de enseñarles que es en Dios que está la paz, que es en Dios que está la bendición, que es en Dios que está la vida, y que lejos de Dios solo hay muerte y destrucción, condenación. Cuando nosotros no damos los frutos que Dios espera, nosotros estamos asesinando a nuestros vecinos, a nuestros familiares, porque les estamos negando la oportunidad de ver a Dios en nuestras vidas. El apóstol dice que somos cartas escritas. Pero ¿qué mensaje transmitimos? ¿Transmitimos el evangelio del reino o transmitimos un mensaje de perdición? Es fuerte lo que Dios nos está diciendo aquí. Esperaba juicio y encontró derramamiento de sangre. Esperaba sedaca y halló seaca. Sedaca es justicia y encontró clamor, angustia. Es decir, el fruto de la conducta del pueblo de Dios era amargura y era angustia para el pueblo. ¿Cuál es el resultado de nuestro caminar? O sea, parémonos un momento, hagamos un alto en el camino y meditemos cuál es el fruto de nuestro camino. Si ahora Dios nos llamara a cuenta y te sentara en una mesa con Él y pusiera un papel en blanco delante y dijera, a ver, dime, ¿cuál es el resultado de tu vida? Dios cogería ese folio, lo pondría en sentido apaisado, lo dividiría por la mitad y diría, a ver, dime, ¿cuáles son tus frutos? ¿Cuáles son los frutos que deberías dar y cuáles son los que estás dando? Ahora, aquí, cada uno de nosotros tenemos que hacer esa reflexión. Miren, ¿se estará lamentando el Señor por alguno de nosotros? ¿Hay alguien aquí a quien el Señor cuidó con esmero? Lo trató como a la niña de sus ojos, lo guardó, lo protegió, le bendijo y no está dando los frutos que Dios espera. Si es así, por la misericordia enorme de Dios, aún Dios te da la oportunidad de que en esta mañana te arrepientas de tus pecados y le entregue tu vida a Cristo de una vez por todas, pero de verdad, al 100%, ni al 90, ni al 95, ni al 99, al 100%. Eso es lo que Dios nos está diciendo, porque es trágico que debiendo dar frutos permanezcamos estériles. Es trágico que demos uvas silvestres cuando Dios está esperando en nosotros otra cosa. Un ejemplo de esto lo encontramos en los fariseos en el tiempo de Jesús.
Ellos eran respetados, tenían apariencia de ser gente bondadosa, de ser gente buena, justa, recta. Pero ¿saben? A Dios no hay quien le engañe, porque Dios tiene visión de rayos X. Dios ve lo que hay en tu interior, ¿verdad? Dios ve lo que hay dentro de nosotros. Por eso en esta mañana lo que Dios nos dice es que aún estamos a tiempo. No sabemos por cuánto tiempo, pero aún estamos a tiempo. ¿Tomaremos la decisión correcta? ¿Tomaremos la decisión de tomarnos en serio las cosas de Dios y entregarle nuestra vida para que Él haga con nosotros lo que Él quiera? ¿Seguiremos dándole importancia a las cosas del mundo o comenzaremos a dárselas al Señor? ¿Seguiremos viviendo con los valores del mundo o comenzaremos a aplicarnos los valores del reino de Dios? ¿Qué haremos? Cada uno de los que estamos aquí tenemos que meditar y tenemos que tomar una decisión. Por eso yo les invito, hermanos, por favor, tómense en serio la palabra del Señor. Para mí no es fácil predicar este tipo de sermones porque a un predicador siempre le gusta predicar sobre otros temas, pero cuando tenemos que predicar sobre juicio, también tenemos que hacerlo, porque es la voluntad de Dios. Porque si yo no toco la trompeta y ustedes se pierden, Dios lo va a demandar de mí. Y yo tengo que dar cuenta delante del Señor. Esta es la historia de la relación de Dios con Israel, perdón, de Dios con Judá y con Jerusalén, pero es también nuestra historia. Es también nuestra historia. Y ahora nos toca a nosotros tomar la decisión. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Como está escrito, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga. Y si hay algo en tu vida de lo que tú tengas que arrepentirte, ahora es el momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos, olvídate de quién te rodea y estás delante de la presencia de Dios y tú puedes ser sincero contigo mismo, sincera contigo misma y decirle: Señor, sí reconozco que no estoy dando los frutos que tú esperas de mí y te pido perdón, Señor, y quiero que me ayudes a ser una planta que te glorifique, a dar frutos que sean agradables para ti, Señor. Ahí donde estás, yo te ruego, por favor, no deseches esta palabra que Dios te ha dado. No deseches esta palabra, porque no sabes si tendrás otra. Pero esta es la palabra de Dios para tu vida en este día. Por favor, tómatela en serio. Medita y reflexiona. Bendito sea tu nombre, Señor Dios del cielo y de la tierra. Señor, gracias por el amor que tú nos tienes a pesar de todas las cosas. Gracias, Señor, porque tú eres real. Tú sabes lo que hay de verdad en nuestro interior. Tú sabes, Señor. Podemos engañar a los demás, pero a ti no, Dios. Señor, por favor, ayuda a tu pueblo en esta mañana a recibir esta palabra de tu parte y a obrar conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.